El Señor les bendiga, hermanos. En esta hora vamos con la última clase que se habla acerca de las pérdidas. Y esta clase está basada en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versos del 1 al 8. Y esta cuarta unidad de los duelos y sentimientos de pérdida, la lección número 17, dice: las pérdidas, lo vano y lo eterno. Y dice la palabra de Dios en Eclesiastés verso 12, 1 al 8. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerá lo que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Como hemos estado hablando de las pérdidas, esta clase habla acerca de la vida y los ciclos en el ser humano. Y el predicador, como el escritor de la enseñanza, nos quieren enseñar acerca de las pérdidas que hay en cuanto la vejez llega a nuestra vida. Hay cosas que podemos cambiar y hay cosas que simplemente no pueden ser cambiadas. Una de ellas es el ciclo de vida. Y el ciclo de vida sabemos que es nacer, adolescencia, joven, mayor, y entonces llega la vejez. Y a veces podríamos pensar de que es algo que nunca va a llegar, porque a veces podríamos pensar que la vejez es eterna, la juventud es eterna. Y malgastamos el tiempo en muchas cosas. Y esta clase y esta enseñanza es para que nosotros apreciemos lo que tenemos, los más jóvenes, para que también comprendamos a los mayores quienes están en esta etapa de su vida. Que yo estudiando y mirando todas las definiciones y descripciones que dan en esta escritura, me puse a pensar en cosas que no había pensado de una manera tan profunda como el predicador la trae. Porque el predicador lo que trae son metáforas. Metáforas quiere decir da ejemplos. Ejemplos en los cuales nosotros podemos pensar, meditar y mirar cómo en verdad es la vejez. Y podremos tener más paciencia, compasión de los ancianos, entenderlo mejor y ser de bendición para ellos. Y la primera parte que dice es, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Pues habla de los días malos, en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. El predicador nos quiere decir que van a llegar días malos, no importa qué. Y en el segundo verso habla de los ciclos de la vida. Y el segundo verso dice:
antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando él pone menciona el sol y la luz y la luna, está mencionando dos etapas. Una etapa es de brillo, que es el sol. Esa es la etapa, se podría decir, de juventud en el ser humano. Luego menciona la luna, que es el reflejo de la juventud, que es la etapa de madurez. Y luego las estrellas, que las estrellas es un reflejo, en verdad, de lo que es la juventud y lo que es la madurez. Pero si te das cuenta, va disminuyendo sol, luna, y ahora menciona las estrellas. La luz es más diminuta, es más pequeña, es menos densa. Y luego dice que son cubiertas por nubes y luego viene la lluvia. Él nos está enseñando un ciclo de vida de una manera, ¿cómo podría decir esto? De una manera atmosférica, de una manera en el cielo. Como en el cielo nosotros vemos el sol, como vemos la luna, como vemos las estrellas. Pero las estrellas pueden ser cubiertas fácilmente por cualquier nube. Y luego viene la lluvia. Y es una fragilidad, hermanos, que la Biblia nos quiere enseñar del ser humano cuando llega a la vejez, que son los siguientes versos. Es lo que le llaman un tiempo continuo, en los cuales va en decadencia en muchas cosas. Y estas decadencias en las cuales cuando uno va entrando en edad van llegando y van apareciendo son estas, para mencionar algunas. Y el predicador las da en metáfora, que quiere decir algo parecido, poniendo un ejemplo. Y él menciona aquí primero en el siguiente verso: cuando temblarán, dice, los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, se oscurecerá los que miran a la ventana. Primeramente dice, cuando tiemblen los guardas de la casa. Esto habla de una fragilidad. Los guardas de la casa son personas fuertes, son personas poderosas, son personas firmes. Y de repente está diciendo que van a temblar. Quiere decir que en la vejez hay una fragilidad que produce miedo. Se encumbren los hombres fuertes. Hay una pérdida de fortaleza física. Cuando cesen de trabajar las molineras, es una pérdida de producción, de frutos laborales, de ingresos, debido a la falta. Puede ser de salud. Por la vejez no son las mismas fuerzas, ni va a producir uno lo mismo. Y se queden, dice, y quienes se queden a oscuras, los que miran por las ventanas. Y si tú pones esto más o menos para que podamos entender qué es que se queden oscuras quienes miran por la ventana, quiere decir que se pierde el deseo de explorar. Tú sabes, si algo pasa en la calle, que está pasando en tu vecindario, tú vas y tú abres la ventana y te dices, oh, ¿qué está pasando? Él da a entender esto. No hay esa curiosidad por la vida, no hay esa curiosidad por lo que hay afuera. Y por eso cuando tú miras una persona mayor, tú miras que no hay como ese deseo de lo que está pasando afuera, de ese deseo de qué es lo nuevo, este deseo de qué es lo que va por venir, porque ellos saben que el tiempo de vida se está cortando y que aunque puede sonar cruel, pero es una realidad. Y es lo que Eclesiastés, hermano, nos está tratando de enseñar. No es para deprimir al anciano quien está viendo este video, pero acuérdense que las clases de pérdida y es asimilar las pérdidas. Y si nosotros no las asimilamos o no
no las ponemos en el peso que tienen que tener y no sabemos manejarlas, si no buscamos ayuda profesional, se puede caer en depresión. Hay muchos ancianos, hermanos, quienes caen en depresión, caen en una depresión bien fuerte, cuando empiezan a perder la vista, cuando no pueden manejar, cuando se les hace difícil manejar. Hermanos, su vida va disminuyendo de una manera que se deprimen, porque en sus pensamientos y en sus mentes quisieran hacer muchas cosas, pero físicamente no se pueden. Y es triste y es una realidad que nosotros como iglesia pues tenemos que entender la cantidad de ancianos que tenemos y que lo mejor que podríamos hacer es ayudarlos y saber que tienen una iglesia. Y cuando este hombre habla aquí y el predicador habla de esto, dice, él va detallando, hermanos, las etapas en las que un anciano va entrando, una persona mayor va entrando. Y hermanos, y esto es para todos, tú naciste, tú vas a llegar a esa etapa, al menos que te vayas antes con el Señor, pero el rumbo que vamos, en el autobús que nos montamos cuando nacemos, ese es el destino. Es por eso que tenemos el cielo, hermanos, cuerpo nuevo y vida nueva. Dice, cuando las puertas de afuera se cierren, es cuando tú te sientes atrapado de lo que pasa en el mundo actual, cuando la vejez te ha privado de lo que hay afuera y de lo que el mundo vive, practica a diario. Los cambios continuos de la vida afuera, uno se priva de eso porque simplemente las capacidades de uno bajan, disminuyen. Dice, cuando váyase apagando el ruido del molino. El ruido del molino es la vida, el trabajo, corre, producción. Si tú has estado en algún molino, como ellos lo mencionan, es un ruido constante, boom, boom, dando vuelta. Hay producción, hay vida y como que uno está en eso. Y de repente eso va disminuyendo. Cuando tú te retiras o cuando cierta edad, hermanos, uno ya no produce lo mismo. Y mientras uno está en ese ajetreo de la vida, hermanos, la vida pasa tan rápido que cuando tú vienes a ver, tú dices, ¿en qué etapa de mi vida yo estoy? Y el pensar, hermanos, y el saber analizar en la etapa de tu vida que das y cuál es el mejor provecho que tú le puedas sacar a tu etapa de la vida, en tus decisiones, en tus esfuerzos, en tus metas, es lo mejor que tú puedas hacer, hermanos, para que cuando lleguen los días malos no vayas a decir, oh, no tengo contentamiento en ellos. Es bueno llegar a esos días, hermanos, sabiendo que tú disfrutaste tu vida, que tú lo diste todo, que tú hiciste lo mejor, que no perdiste tiempo, que en verdad tú hiciste algo valuable. Y por eso el predicador nos está mencionando esto, hermano, no para que, como digo, no para ofender a los ancianos, sino para que todos nosotros aprendamos y veamos lo que tenemos y seamos sabios, hermanos, y le pongamos las manos al Señor, que es lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Porque todo esto, hermanos, va a llegar y algún día va a llegar a nuestra cara, va a llegar enfrente de nosotros y vamos a pasar por estas etapas. Es imposible poder decir que esas etapas no van a llegar a nuestra vida. Van a llegar, hermanos, y llegan en la vejez. Está en la Biblia ejemplos de hombres cuando llegaron a su vejez, hermanos, a una vejez tan fuerte que David, por ejemplo, un hombre que agarraba y mataba 100 hombres, 80 hombres en una guerra, mató al gigante. David era una persona que solamente, mire, hermanos, el poder que tenía David y la euforia que tenía David, dicen que le llamaban corazón de león. Dicen que cuando los filisteos escuchaban que David venía o que David era el que estaba peleando, dicen que les daba miedo. Imagínate, hermano, David. David en su vejez llegó a un punto en que ni él mismo se calentaba. Quiere decir que su cuerpo corporal no lo podía mantener, de tan anciano que estaba, de tan débil que estaba. Le tuvieron que conseguir una joven para que en la noche no se muriera de frío, definitivamente, no le diera frío. ¿Sí miran la diferencia? Hermano, es una etapa de vida. Cuando menciona también, para avanzar, cuando se escucha la voz del ave, quiere decir, hermanos, cuando todo ese ruido de la vida se vaya de tal manera que hasta
tú puedas escuchar y te des cuenta de que hasta ahí el ruido de un ave, cuán silenciosa tiene que estar tu vida para escuchar el ruido de un ave. Las canciones, dice, dejen de oírse, el bullicio, la alegría, hermanos, se vaya. Se tema también a las alturas. Y el temor a las alturas, hermano, no es acerca de algo físico, sino es a los logros, a las metas, a algo más grande. Uno ya no tiene ese ímpetu de decir, voy a alcanzarlo, voy a hacerlo. Oh, sí, yo lo hago, estoy joven, tengo la fuerza. Ya cuando los retos vienen y cuando no las amenazas, sino cuando vengan situaciones bien altas a nuestra vida, ya no hay ese ímpetu, hermano, de seguir y sobrellevarlas, porque uno mira lo que uno tiene y las cosas que van en contra, y son más las que van en contra que las que van en ayuda para alcanzar cualquier meta. Se llene de peligro el camino. Cuando tú llegas a cierta edad, hermano, todo es un peligro. Mira, hermano, hasta bañarse es un peligro, salir es un peligro, manejar es un peligro. ¿Qué te vas a comer? Es un peligro, porque tu cuerpo cambia, ya tú no resistes mismo. Tú puedes comer una cosa, llega a cierta edad, no puedes comer otra cosa. Y hermanos, todo se convierte en un peligro. Dice cuando florezca el almendro. ¿Y qué está mencionando en el almendro? Florecer el almendro no es otra cosa, sino es la etapa final de la vida. Como quien dice, el último spring, el último florecer de la vida. Porque el almendro es un árbol que florece no en el invierno solamente, o sea, más bien florece en el invierno, pero en la última etapa del invierno. Quiere decir, hermanos, que de todos los árboles frutales que hay, florecen en la primavera, florecen en el verano, en el otoño algunos pueden florecer, pero hermanos, en el invierno, el único que florece es la almendra. Y en la última parte final del invierno florecen, dando a entender, hermanos, que la vida es primavera, verano, otoño, invierno. Y esa es la última etapa donde nosotros florecemos. Podemos florecer aún, hermanos, en la vejez y tener provecho de ello en la vejez. ¿Y cómo podemos florecer? Bueno, hay muchas maneras de florecer, hermanos, en la vejez. Para mencionar una de ellas, ser de bendición a la familia, seguir siendo de bendición para los hijos, para los nietos, seguir siendo bendición para la comunidad, para la iglesia, que en lugar, ¿verdad?, de tanto quejarnos, porque yo sé que hasta cierta edad como que las personas mayores se quejan más, en lugar de tanto quejarnos, poder ser más flexibles, para que si no podemos hacer las cosas, pues que otra persona nos ayude y pues podamos ser más flexibles, quejarnos menos, ¿ok? Y dice que la langosta será una carga, mencionando que el masticar es una carga, se va a perder el apetito. Y los endechadores, dicen, alrededor de la calle, quiere decir que la muerte va a andar por ahí cerca. La Biblia lo dice, hermano. Entonces, lo último que él hace una alegoría de esto y de un pozo. Y él menciona aquí, déjenme ver si tengo aquí. Y él menciona aquí el pozo, hermano, y es el último verso. Y en el último verso dice: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda rota sobre el pozo. Él menciona todo esto, hermano. Hilo de la vida. Tu cuerpo se rompa. Lo que mantiene tu vida, hermanos, lo que mantiene el hilo de la vida también se rompa. Y el pozo, que es la fuente de vida, simplemente no se puede llevar a cabo. En otras palabras, es la muerte. Y ahí dice que el espíritu, dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y como dice aquí el escritor, hermanos, para finalizar, él menciona, dice, constantemente nos quejamos de lo rápido que pasa el tiempo.
Debemos de ser sabios y entendidos y aprovechar el tiempo, como el apóstol Pablo dijo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos el tiempo, hermanos. Seamos de bendición en cada etapa de nuestra vida. Y en cada etapa de nuestra vida, pongámonos en las manos del Señor. Dios les bendiga.